Reconocer a la Universidad Nacional con este premio al mérito es reconocer el trabajo académico, científico e intelectual de cientos de generaciones de universitarios que han contribuido en la ciudadanía del México contemporáneo. Es también reconocer el papel que la universidad ha desempeñado en la construcción de un México más democrático, participativo y plural. Es también, asimismo, es una distinción al pueblo mexicano que ha puesto sus más altas expectativas en un proyecto de educación pública, laica y gratuita, en donde se expresen y tengan cabida todas las manifestaciones ideológicas de nuestra diversa ciudadanía. También nos compromete a continuar formando los mejores profesionistas con un sentido crítico, reflexivo y con compromiso social. Coincidente con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también nos compromete aún más a refrendar el acuerdo establecido este año con ONU Mujeres para la erradicación de la violencia, de cualquier tipo de violencia de género contra ellas en nuestras instalaciones. Porque ciudadanos son todos aquellos que pertenecen a una sociedad y cumplen con los deberes de la colectividad. La ciudadanía, por tanto, implica un sentido de pertenencia y una participación activa en los ejercicios de los deberes y obligaciones que se tienen con ella. El mérito ciudadano es, por otro lado, un juicio de valor, del haber hecho bien y un correcto ejercicio de la ciudadanía, de haber colaborado con ella y de auxiliar en su permanente construcción. La Ciudad de México y la universidad guardan insondables raíces históricas y comparten casi 5 siglos de continuo crecimiento. Tal vez la primera relación entre la universidad y la Ciudad de México fue la publicación en el siglo XVI, en 1554, del libro de Francisco Cervantes de Salazar, quien fue el profesor de retórica, griego y latín y 2 veces rector de la Real y Pontificia Universidad de México. Que debemos formar ciudadanos libres, universales y orgullosos de ser mexicanos. Que si violan los derechos humanos de nuestros compatriotas, levantaremos la voz y demandaremos su respeto en las instancias internacionales. Nos sentimos muy honrados y merecedores de la distinción que se nos otorga, porque a lo largo de nuestra historia, como bien lo decía la diputada Ávila, hemos colaborado activamente en la formación de ciudadanos conscientes, comprometidos y con la aspiración permanente de un México mejor. Nuestro colegio y universidad, galardonados hoy, 2 instituciones académicas mexicanas, públicas, plurales y de reconocido prestigio, han enaltecido el nombre del país alrededor del mundo por sus obras, aportes a la humanidad y resultados en el quehacer de la docencia, la investigación, las humanidades, la ciencia y la cultura. Sus aportes a la educación, a la investigación, a la ciudad, al país, a la humanidad son vastos, invaluables e innegables. La máxima casa de estudios es sin duda una de las propuestas merecedoras del reconocimiento, principalmente por promover la educación, las ciencias, el arte, las humanidades y por ser formadora de ciudadanos con alto nivel académico, sentido social y calidad humana. Que las aportaciones del Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México en pro de la participación y formación ciudadana, sin duda, han impactado en la vida, en el sistema democrático y en el desarrollo de esta gran nación. Nacional Autónoma de México, a efecto de que reciba la Medalla al Mérito Ciudadano 2016 a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México.
la medalla? Sí, ya la vi. Llegamos a la fracasa.